Buenas noches, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. En nombre del Ministerio de Familia de la Comunidad Cristiana de Santiago, le damos la más calurosa bienvenida a nuestra conferencia Finanzas Familiares en Tiempos de Crisis. Este es un tiempo que hemos sacado para prepararnos, ya que, como todos ustedes saben, noviembre es el mes de la familia y el Ministerio de Familia ha querido aportar un granito de arena con esta conferencia para ayudarnos a manejar nuestras finanzas en esta época de crisis tan difícil que vive la humanidad. Vamos a orar para pedirle a nuestro Dios que nos acompañe. Amado y bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos toda gloria y toda honra. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Ahora pedimos, Padre, que tú nos bendiga con tu palabra, con tu instrucción. Ponemos en tus manos el conferencista para que seas tú, Señor, a través de él guiándonos, a través de tu palabra, para que aprendamos a manejar nuestras finanzas conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Pedimos una bendición especial para cada familia, Señor, que está esta noche con nosotros. Bendiciones para cada uno de ellos y para sus hijos, sus nietos y toda su descendencia. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y pedimos estos favores en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, nuestro conferencista de esta noche es nuestro amado pastor Félix Peña. Para aquellos que no conocen a nuestro pastor Félix Peña, le vamos a presentar una breve reseña. Espero que ustedes, al igual que nosotros, podamos aprender cómo manejar nuestras finanzas. Dios lo bendiga. Saludos mis hermanos, bendiciones, muchas gracias por invitarme y permitir compartir con ustedes un tema de suma importancia como lo es el de las finanzas familiares en tiempos de crisis. Como consecuencia del surgimiento y avance por todo el mundo del devastador virus denominado COVID-19, se vislumbra un panorama económico lúgubre, incierto, lleno de incertidumbre a corto, mediano y largo plazo. Comparado por algunos economistas y expertos en el tema con las consecuencias sufridas post Primera Guerra Mundial, crack del 29, la Segunda Guerra Mundial, la crisis asiática e inclusive el tema de la burbuja inmobiliaria del año 2008. Para América Latina se espera grandes cambios sociales y económicos en la vida de las personas. Algunos expertos proyectan una situación económica la cual no se ha visto en 100 años. Ojalá y Dios no permita que sea así. Por lo que aprender a manejar correctamente nuestras finanzas familiares resulta muy importante. Sobre todo, necesitamos la sabiduría de Dios y su gracia eterna para un manejo financiero correcto y máxime en tiempos de crisis. Abraham Kuyper dijo una vez: donde quiera que el hombre esté, cualquier cosa que haga, cualquier cosa que aplique su mano, la agricultura, el comercio, la industria,
o cualquier cosa que aplique su mente, ya sea el mundo de las artes y la ciencia, o en cualquier cosa que sea. Él está constantemente delante del rostro de Dios y está empleado al servicio de Dios. Tiene que obedecer estrictamente a su Dios y sobre todo su meta tiene que ser la gloria de Dios. Nuestra vida, lo que pensamos, lo que hacemos, creamos, inventamos, el manejo de los dones, talentos, riquezas, debe ser para la gloria de Dios. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Muchos problemas sociales en una nación o en un grupo o individuos son derivados del manejo de la economía, de una mala economía o de la inequidad económica. Quien sepa manejar, incrementar o dosificar sus recursos económicos estará dando pasos seguros hacia un estado de prosperidad, bienestar y estabilidad familiar. Eso es salir de una problemática que mantiene a naciones y pueblos e individuos sumidos en un triste estado de pobreza. La pobreza impacta a las personas significativamente en su identidad y en su vocación. La distorsiona de la manera como se ven y en la manera en cómo hacen lo que hacen. Las ideas tienen consecuencias. Así decía el sociólogo Max Weber. La pobreza está íntimamente relacionada con las ideas, esquemas mentales y las creencias que gobiernan nuestras vidas. Existe una relación determinante entre las creencias de los pueblos y los individuos, su prosperidad o su pobreza. Los pensamientos, las ideas deben ser sometidas al señorío de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 y 5 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestra manera de pensar influye significativamente en el manejo de las finanzas y en las consecuencias de dicho manejo. Hay una palabra técnica llamada cosmovisión. Esta palabra se utiliza para describir la manera en que vemos la vida. Son las perspectivas que guardamos en el corazón. Son los modelos mentales del mundo. Son los sistemas de creencias sagradas. Es la mentalidad, la idiosincrasia, la ideología o el paradigma. Todo lo que hacemos o interpretamos lo filtramos a través de nuestras creencias o mentalidad. Nosotros no vemos la vida como es, sino como hemos aprendido a verla. Por ejemplo, el pensamiento animista nos muestra la vida controlada por los caprichos de los espíritus. El pensamiento naturalista o secularista nos muestra la vida sin propósito como un producto del azar. Necesitamos una cosmovisión bíblica correcta para el manejo correcto de las finanzas. Necesitamos una cosmovisión bíblica. Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia tiene mucho que decirnos y enseñarnos sobre el manejo correcto de las finanzas. En la Biblia, Dios nos da instrucciones claras y precisas para administrar el dinero, el tiempo, los recursos espirituales y materiales, porque nos ama y se preocupa por nosotros. En la Biblia encontramos cantidades de versículos que se refieren a la riqueza, al uso del dinero y a las posesiones materiales. El Señor sabía que necesitaríamos sabiduría para usar el dinero. Por eso reveló en la Escritura los principios acerca del trabajo, las ganancias, los gastos, los ahorros, las inversiones, el dar, inclusive hasta el salir de las deudas. El Señor Jesús tocó el tema de las riquezas y
nos hizo algunas advertencias. Inferimos que no debemos hacer demasiado énfasis en el dinero, ni tampoco debemos darle poca importancia. Jesús habló de las riquezas injustas, de las riquezas engañosas, así como del peligro de poner nuestra confianza en las riquezas. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La riqueza es algo que Dios nos ha confiado, no en lo que debemos de poner nuestra confianza. Nuestra confianza debe estar plenamente en Dios. En la actualidad, el manejo del dinero es un tema de suma importancia. Estamos en tiempos de crisis financiera por el tema del COVID-19, sumado a situaciones con las que ya veníamos lidiando con respecto a las finanzas. Yo quiero decirles que muchos libros se han escrito, muchos seminarios se han impartido acerca del uso del dinero, acerca de cómo manejar el dinero, las posesiones materiales, etc. Pero la Biblia es la palabra de Dios y nos enseña de una manera correcta cómo hacerlo. Así que como manejemos nuestras finanzas en nuestro diario vivir, nos afectará positiva o negativamente. Hay tres grandes principios bíblicos respecto al dinero y los recursos que debemos de aprender. El primer principio es: Dios es el dueño de todo. La Biblia deja muy en claro que este mundo y todo lo que en él hay pertenece a Dios. Dios es quien creó todas las cosas, por lo tanto, todas las cosas le pertenecen a él. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, no está en discusión. Es claro, Dios es el dueño de todo. El segundo principio es: todas las cosas provienen de Dios. Todas. No solo Dios es el dueño de todas las cosas, sino que todo lo que recibimos proviene de Él. Dios es quien por su gracia nos da la inteligencia, la sabiduría, la fortaleza y las fuerzas para trabajar. Primera de Crónicas 29:12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Deuteronomio 8:18 dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. El principio número 3 es que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Salmista David, el rey de Israel, reconoció de dónde proceden todas las cosas, y él dijo así: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Así que Dios es el dueño de todo. Dios es el suplidor de nuestras necesidades. Dios es el Señor del mundo. Nosotros somos administradores, somos mayordomos de las cosas, de los bienes que Dios pone en nuestras manos. La familia, institución humana antigua y célula social natural en la que Dios coloca a cada individuo, es una unidad de gobierno básico, es un sistema, es una organización. Donde quiera que haya una organización o una estructura, debe haber administración, ya sea la escuela, la iglesia, el Estado, así como la familia misma. Como mayordomos somos administradores de los bienes que han llegado a nuestras manos por la gracia de Dios. Por lo tanto, debemos de tener cuidado de cómo gastar lo que Dios pone en nuestras manos y que esto no vaya a servir para la gloria de Dios. Hemos visto
modelos de administración basados en la jerarquía, en la administración lineal. Sin embargo, nuestra manera de administrar debe estar fundamentada en los principios de la revelación de Dios. Ahí está la verdadera sabiduría. Inherente a la buena administración está la planeación, la organización, la preparación, la dirección y la coordinación. Lucas 14, 28 al 30 nos dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Debemos de ejercer una mayordomía responsable. Dios es el dueño de todo y nosotros, sus hijos, somos los administradores. Debemos de evitar el espíritu consumista, que es la ausencia de racionalidad y dominio propio en el gasto. Como mayordomo, debemos de saber que fuimos delegados por Dios. Debemos ser responsables, fieles, honestos y rendir cuentas al Creador. Nosotros necesitamos mucha sabiduría para el manejo de las finanzas. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Necesitamos sabiduría para manejar el dinero. El dinero tiene dos caras. Tiene una cara que es positiva. Es un instrumento indispensable para la vida. Es recurso para contribuir al bienestar social. Es un instrumento para la evangelización. Pero además el dinero tiene una cara negativa. Puede ser un ídolo. Puede ser utilizado para provocar guerras, violencias e injusticia. Además, el dinero también es la causa de muchos delitos, crímenes y tragedias. Quiero hacer algunas preguntas con respecto al dinero. ¿Puedes ser feliz por obtener dinero? La respuesta es no. Eclesiastés capítulo 5, verso 10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Otra pregunta: si eres un cristiano verdadero, ¿debes ser rico? La respuesta es no. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿La pobreza es un requisito para ser un verdadero cristiano? Y la respuesta es no. Proverbios 38:9 dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿El dinero es la raíz de todo mal? La respuesta es no. Primera de Corintios 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Con respecto al dinero hay que hablar del tema de las deudas. La Biblia nos advierte acerca del peligro de incurrir en deudas. Las deudas nos convierten en esclavos de los acreedores. Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El deudor pierde la libertad de decidir cómo gastar su dinero, porque está obligado a pagar la deuda. Evita la compra compulsiva, evita la compra a crédito. Pida préstamos para inversiones, para compras que aumentarán o conservarán su valor. No pida préstamos para cosas que no son esenciales y probablemente se devalúan con el tiempo. Debemos promover no endeudarnos innecesariamente. Romanos capítulo 13, verso 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mis amados hermanos, la deuda produce estrés, produce incapacidad para ahorrar y nos limita a ayudar a otros. Ser fiador.
es una forma de endeudarse. Por eso debemos de tener cuidado a la hora de ser fiador. Proverbios capítulo 17, verso 18 dice: el hombre falto de entendimiento presta fianza y sale por fiador en presencia de su amigo. Proverbios 11:15 nos dice: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. El consejo bíblico es no ser fiador, sobre todo de los extraños. ¿Qué hacer si ya tenemos deudas? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, lo ideal sería liquidar todas las deudas, pero en tiempos de crisis es complicado. Procura cancelar tus deudas más caras, es decir, aquellas que tienen la tasa de interés más alta, o si es posible, renegociar las deudas buscando tasas de interés más bajas. Si las deudas son con tarjetas de crédito, trata de pagar todas y quedarte con una sola tarjeta de crédito. Eso sería lo ideal. A pesar de todo, trata de pagar a tiempo tus deudas para que no haya más intereses y cobros por mora. No contraigas nuevas deudas si el Señor te permite pagar las que tenías. Una vez que ha cancelado tus deudas, evita tener nuevas deudas. En tiempos de crisis debes racionalizar y controlar el gasto. Así es que menos gastos. Compra solamente lo necesario. Evita los lujos. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Compra de manera inteligente. Investiga bien antes de comprar. Compara precios. Buscas nuevas ofertas y descuentos, etc. Pero la idea es gastar menos, consumir menos. Controla el uso de la energía eléctrica, el uso del agua, el uso del gas, porque controlando estas cosas podemos ahorrar, podemos disminuir las deudas. Mis amados hermanos, Dios espera que ejerzamos dominio propio y controlemos nuestros gastos. Aprender a contentarse es un principio bíblico que encontramos en la palabra de Dios. Controlar nuestros gastos es el principio del contentamiento. Cada uno de nosotros debemos de aprender a ser feliz en el lugar económico en el que Dios nos ha colocado. Pablo aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. No nacemos sabiendo contentarnos. Esto es algo que tenemos que aprender. Otra cosa, debemos de fomentar el ahorro. No solo controlar el gasto, no solo gastar menos, sino que también debemos de generar una cultura del ahorro. Cada familia debe hacerlo. Hasta los más pobres tienen la posibilidad de ahorrar. Aprendamos de las hormigas, mis amados hermanos. Proverbios 6:6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Qué aprendemos de la hormiga? Bueno, que la hormiga ahorra en el verano para cuando venga el invierno. Necesitamos aprender de cómo lo hacen las hormigas. El hombre insensato no solo desprecia la sabiduría, sino que todo lo disipa. Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Debemos fomentar la cultura del ahorro. Juan Wesley, el gran evangelizador, enseñaba de la siguiente manera: sirve todo lo que puedas, da todo lo que puedas y ahorra todo lo que puedas. Debemos de rechazar la codicia. Codiciar significa desear profundamente lo que otra persona tiene, y la Escritura lo prohíbe. En otras palabras, no debemos de codiciar o desear lo que le pertenece a otra persona. Debemos de aprender a vivir una vida simple. Y además, debemos de aprender a resistir la influencia de la publicidad. Vivimos en un sistema capitalista en donde la significación social muchas veces se mide por la capacidad de consumo.
Parafraseando a Karl Barth, ese gran teólogo, dispútale a este mundo el derecho que se ha tomado de fijarte la manera en que debes de vivir. Hay algunas recomendaciones que me gustaría hacer. Primero, hacer un autodiagnóstico financiero. Por lo regular, las enfermedades tienen síntomas. Por medio de los síntomas se pueden identificar las enfermedades. Si se conocen los síntomas, entonces se puede ser más preciso para lidiar y aplicar tratamiento a la enfermedad. Algunas preguntas pueden ayudarnos para un autodiagnóstico. La primera sería, ¿se aumenta la deuda? ¿Se está incrementando la deuda en vez de bajar? Número 2, ¿paga la tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito? Número 3, ¿pierde la intimidad de la familia por ganar dinero? Número 4, ¿gana suficiente dinero pero la economía no mejora? Si has respondido afirmativamente al menos 3 de estas preguntas, las señales son muy negativas. La otra recomendación es hacer un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto y para qué sirve? La Biblia no utiliza la palabra presupuesto, pero sí habla claramente acerca de la importancia de la planificación financiera. En palabras simples, podríamos decir, un presupuesto es un plan escrito con el cual monitoreamos el uso de nuestros ingresos y determinamos si es necesario hacer ajustes en nuestros gastos. Es un documento que se utiliza para controlar las cuentas del hogar. Gracias a él se puede emplear el dinero de una forma más responsable, sin gastar más de lo que se gana. Un presupuesto mensual ofrece como resultado un saldo final que informa sobre la diferencia entre lo que se ha ingresado y lo que se ha gastado. Si los ingresos superan los gastos, la familia es capaz de ahorrar y estos ahorros pueden guardarse o invertirse. Procura guardar al menos el 10% de tus ingresos y separar la parte que le corresponde al Señor antes de hacer tus gastos regulares. El presupuesto nos ayuda a eficientizar el gasto y evitar el dispendio. Cual sea la situación económica de una familia, el presupuesto es una herramienta imprescindible para controlar las finanzas domésticas. Además, yo quiero recomendarte de que ponga tu confianza en Dios y no en las finanzas. Cuando se trata de dinero, la gente generalmente pasa de un extremo a otro. Si sus cuentas bancarias, su ahorro de retiro y el valor de su casa aumenta, empiezan a sentirse confiados. Pero cuando se quedan sin empleo o surgen gastos inesperados o imprevistos, comienza la preocupación ansiosa. Ninguno de los dos extremos es bueno. La Biblia dice claramente que la verdadera seguridad solo puede encontrarse en Dios. Las riquezas son inciertas, mas Dios es fundamento seguro. Proverbios 11:28 nos dice, el que confía en sus riquezas caerá, pero nuestro Dios vive y permanecerá para siempre. Amén. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Reconoce cualquiera que sea tu realidad y arrepiéntete por ello si has cometido algún error financiero. Pídele perdón al Señor y confía en tu Dios, tu Salvador, porque Él es nuestro Señor, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Dios es el dueño de todo. Todas las cosas vienen de Dios. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. En estos tiempos de crisis, pon un plan en marcha para controlar el gasto, reducir las deudas y promover el ahorro. Que Dios nos bendiga rica y abundantemente. Muchísimas gracias, mis amados hermanos, por permitirme compartir con ustedes esta
este importante tema en tiempos de crisis. Hay algunas preguntas que voy a responder. La primera es, ¿qué debo hacer cuando mis gastos básicos son mayores que mi sueldo? Absolutamente no debemos gastar más que nuestros ingresos, porque estaremos en serios problemas financieros. Hay dos formas de aumentar los ingresos: trabajando más o gastando menos. Pero siempre el nivel de vida debe ser proporcional a lo que se recibe. Lo demás sería inconsecuencia cristiana. La pregunta número 2 dice así: ¿cómo liderar mi hogar cuando mi esposa gane más dinero que yo? Bien, esta es una pregunta que se hace con mucha frecuencia. Y de verdad que esto genera en algunas ocasiones lucha de poder en el hogar. Por este tipo de situación han habido matrimonios y familias que han sufrido enormemente. Pero el rol en el hogar, bíblicamente hablando, está determinado. No está sujeto a circunstancias materiales ni temporales, sino por la voluntad de Dios, y no tiene por qué ser de otra manera. Pero siempre yo recomiendo comunicarse y hablar del tema de una manera abierta y a la luz de la palabra de Dios. La pregunta número 3 ¿es sabio tomar un préstamo para cubrir una necesidad en estos tiempos? Mi respuesta es que los préstamos se recomiendan para fines de inversión, no de gastos. La pregunta número 4 dice: tengo una pareja de amigos cristianos que nos están pidiendo que seamos fiadores de un préstamo. ¿Qué piensan tomar? ¿Piensa que debemos servirle como fiadores? Mi respuesta a esto es lo siguiente: la Biblia no recomienda ser fiador, sobre todo de los extraños. Ser fiador es endeudarse, entiéndase bien. Ser fiador es endeudarse. Debería analizar si estás en condiciones de pagar ese tipo de préstamos por el que sería fiador, y si estarías dispuesto a hacerlo por tu amigo en caso de que no cumpla. Ser fiador es ser deudor. Lo único es que el préstamo lo ha recibido otro. Así es que ten mucho cuidado. La pregunta número 5 es: ¿cuándo es el momento de usar nuestros ahorros y cómo? La respuesta a esto es: los ahorros deben tener propósitos. Hay que distinguir entre ahorros por imprevistos y ahorros para el retiro. Los ahorros pueden ser utilizados cuando se den las razones por las que se hicieron, y debe ser siempre de manera racional su uso. En el caso de los ahorros para el retiro, pueden ser invertidos para aumentar la rentabilidad. Si no tenemos fondos de contingencia y ocurre una contingencia, podríamos utilizar los ahorros con la firmeza de que serán repuestos. Hay quienes se permiten utilizar los ahorros para pagar las deudas cuando la renta anual de los ahorros es mucho más baja que los intereses que se pagan por alguna deuda presente. En todo caso, hay que buscar la dirección del Señor. Si es que con esta respuesta concluyo mi participación. Muchas gracias, y que el Señor nos ayude a ser sabios e inteligentes en el manejo de las finanzas en tiempos de crisis. Bendiciones. He decidido hoy construir mi casa en la roca. He decidido tomar mi cruz y negarme a mí. El viento puede soplar, las olas pueden golpear,
destruida está, y aún en tormentas me sostendrá. Mi Jesús nunca me dejará. En el camino pruebas vendrán, dolor y necesidad, pero en Cristo puedes confiar. Él te sostiene, el viento puede soplar.